Buenas noches para todos. Gracias por acompañarnos. Hoy vamos a compartir la explicación que le da el espiritismo a la parábola de la higuera estéril, una enseñanza de Jesús a sus discípulos que fue anotada por el evangelista Marcos. Si preguntáramos a un experto en jardinería sobre las higueras, nos diría que se trata de un árbol frutal muy apreciado en diferentes culturas por su adaptabilidad y por sus frutos dulces, y también que generalmente cuando muestra abundantes hojas es porque está dando abundantes higos. Nos diría también que estas hojas le proporcionan la energía necesaria para que sus frutos crezcan. O sea, hay una relación directa en general. Entonces, la parábola de la higuera estéril, ¿qué nos cuenta? Nos cuenta que Jesús tenía hambre y a lo lejos vio una higuera que por sus formas aparentaba, por su follaje abundante aparentaba que era ser muy fructífera, ¿no? Entonces se aproximó hasta ella, pero cuando buscó no encontró ni un solo higo, ni uno solo. Entonces le dijo a la higuera, que nadie coma de ti fruto alguno. Al día siguiente, uno de sus estudiantes se dio cuenta que en esa misma higuera se había secado hasta la raíz. El espiritismo nos explica que a esta higuera que no dio frutos la entendamos como un símbolo, uno que representa a todas aquellas personas que aparentan ser buenas, pero que en realidad no producen nada bueno. A las personas que pueden expresar conocimientos espirituales con palabras brillantes, una gran oratoria, que suenan bien a los oídos de las personas, pero que si se analizan sus palabras con detenimiento, los corazones oyentes no pueden extraer de ellas ningún provecho para su crecimiento interior, espiritual. O sea, esas personas que, habiendo adquirido conocimientos espirituales, predican pero no practican. Nos dicen también que simboliza a las personas que disponiendo de todos los recursos y medios para ser útiles, no lo son. También es un símbolo de todas las utopías, los sistemas inconsistentes y todas las doctrinas que no poseen una base sólida y que la mayor parte de las veces esto se debe a que les falta la verdadera fe, una fe productiva, una fe proactiva que logre conmover las fibras del corazón. En una palabra, esa fe que transporta montañas, es decir, esa fe que transforma vidas. Hace 15 años acudía con regularidad a un gimnasio y yo seguía las rutinas de un profesor de baile. Un día, con motivo de la llegada de Navidad, este profesor nos invitó a compartir una visita a una casa hogar de niños que él apoyaba. En esta casa hogar atendían más o menos entre 30 a 33 niños y niñas. Cuando llegué allí era como llegar a otro mundo, ¿no? Porque yo había podido participar antes había llegado antes a un par de refugios en donde, de niños, ¿no? Pero no, nunca llegué a uno como ese, en donde al entrar nada más ya se sentía alegría. Había un grupo de niños
que correteaban, se correteaban entre ellos, jugaban riéndose. Estos eran los niños que podían caminar. Eh, incluso que podían valerse un poco por sí mismos, ¿no? Y toda su energía, realmente, su alegría era contagiosa. Nosotros que llegábamos a ayudar, en realidad, nos estábamos cargando de una alegría tan bonita que se sentía en el ambiente, ¿no? Eh, ya luego, más adentro ya, habían niños en sus camas. Estos niños, algunos estaban siendo atendidos por terapeutas. También había muchas mujeres voluntarias que los acompañaban. Ellas les hablaban, les hacían cariño. La verdad es que el ambiente era muy bonito, ¿no? Era como estar en una casa de de alguien que viene, vas a visitar. Ahí está la abuelita ayudando al nieto, etcétera. Así se veía. O sea, se veían niños felices, pese a las enfermedades que ellos tenían. Entonces, este lugar lo dirigía un hermano católico joven llamado Juan. Yo hice amistad con el hermano Juan. Ahí fue que me contó que en esta casa hogar se recibían a niños en estado de abandono familiar, que la mayoría tenían problemas de parálisis cerebral. O sea, algunos tenían discapacidades físicas por estos problemas, retardo mental, microcefalia, o sea, una serie de enfermedades de naturaleza neurológica y que también habían recibido muchos niños con VIH. Ellos, yo le pregunté de qué vivían, ¿no? Entonces me contó que vivían casi el 100% de donaciones y también del trabajo del voluntariado que acudía. Entonces el hermano Juan me contaba que allí llegaba gente de todo tipo, gente de todas las religiones, gente incluso atea, gente de todas las condiciones sociales. O sea, de una forma o de otra forma, todos llegaban con el objetivo de ayudarlos. Y lo hacían, los ayudaban. Entonces, a él no le importaba cuál era su partido político, su creencia religiosa. La verdad es que a la hora que la gente va a ayudar, eso no tiene importancia, ¿no? Cuando es de todo corazón, no tiene importancia. Entonces un día le pregunté al hermano Juan que cómo hacía, cómo podía él cuidar a 33 hijos cuando cada día se ven más parejas, familias, que incluso tienen un solo hijo y se quejan. Incluso las personas mismas se quejan de no poder cuidarse a sí mismas. O sea, entonces él me dijo, ay hermana, es fe, solo fe. Me dijo al inicio, estar aquí no fue mi elección. Yo no tenía vocación, tampoco me gustaban los niños. O sea, mi sueño, me contó él, ¿no? Mi sueño era ser monje de clausura. A mí me gustaba el silencio, obviamente algo que los niños nos provocan en un ambiente. Quería consagrar mi vida lejos del ruido del mundo, viviendo en oración permanente y en silencio, dentro de un convento, y ya cuando estuve a punto de cumplir mi sueño, Dios me puso esta tarea en las manos. Así que no fue mi elección, fue el llamado de Dios. Pues yo me quedé escuchándolo, ¿no? Y Dios le puso esta tarea de tal forma que él no se pudo negar. Eso no lo voy a explicar porque no viene al caso, pero pasó algo en la casa hogar tan importante que solo quedaba él para dirigirla. ¿Era eso o que la casa se cierre? Y entonces dice él de que con el tiempo que ya había estado trabajando como voluntario en la casa, se había tenido que enfrentar a lo que es conocer a un niño con discapacidad. Hasta el principio hasta le daba miedo porque eran tan delicados, pero poco a poco, se dio cuenta de todo el amor que estos niños dan, todo el amor que estos niños reciben,
él se dio cuenta, bueno, como él era tenía esta vocación religiosa, tenía un amor muy profundo por Jesús. Entonces dice que llegó un momento en que vio en el rostro de los niños al mismo Jesús. Y esto a él le inspiró amor. Entonces, así fue como poco a poco, después de varios años, él comprendió qué cosa quería Dios para él. Y ese sueño de aislarse del mundo ya fue quedando en el olvido, en el pasado. Yo le decía, ay, hermano Juan, usted tiene una fe muy grande. Y, y de esto nos habla el espiritismo, de esa fuerza que toca las fibras de los corazones, que la fe es esa fuerza que nos entrelaza para colaborar entre nosotros, para ayudarnos, al punto tal que muchas veces nos hace tomar decisiones que van en contra de nuestros intereses personales, porque apostamos por un bienestar mayor, por el bienestar de un mayor número de personas, ¿no? O sea que nos hace menos egoístas. Entonces, este es de una fe que es acción de la que nos habla el espiritismo. Y eso lo vemos reflejado en personas como el hermano Juan o en cada casa en donde muchas veces los padres también dejan muchas veces sus sueños personales cuando ya tienen una familia, cuando ya tienen que cuidar hijos. A todos nos va a pasar en algún momento que vamos a dejar un sueño personal, un interés particular, cuando nos damos cuenta que se nos necesita para lograr algo en beneficio de más personas. Entonces, por eso los espíritus nos recuerdan que todo lo que tenga como base este tipo de fe que llama a la acción, que da fortaleza, que llama a la colaboración y a la solidaridad humana, es capaz de transformar una situación negativa en una que beneficie nuestras propias vidas y también que socialmente aporten para lograr una mejor sociedad, una mejor convivencia, ¿no? En esta sociedad. Entonces, ¿por qué? Porque los frutos de este que da este tipo de fe son trascendentales y por lo tanto no van a quedar reducidos a la nada, van a impactar en los otros, van a impactar en nosotros también. Vamos a verlo, vamos a sentir esos cambios. Todo esfuerzo que se realice para este tipo de fines jamás podrán ser inútiles. En el otro punto, también nos ayuda a reflexionar eh, sobre los mediums. Lo vinculan con la parábola de la higuera que no da frutos. ¿Quiénes son los mediums? Aquellos intérpretes, nos dicen, de los espíritus, eh, que colaboran con ellos para poder ayudarlos a transmitir sus instrucciones, ¿no? Nos recuerdan que vivimos en un tiempo de renovación social y nos indicaban ya desde este año 1864, cuando se publica el Evangelio según el Espiritismo, ya recordaban eh, que los mediums venían con esta facultad porque tenían que venir a cumplir un servicio especial, el servicio de entregar alimento espiritual a sus hermanos. Y que nos decían que cada vez la mediunidad en las personas se iba a multiplicar, cada vez más. ¿Por qué? Para que ese alimento espiritual sea abundante y que a los mediums se les encontraría en todas partes, en todos los países, en todas las clases de la sociedad,
entre los ricos, entre los pobres, entre los grandes, entre los pequeños, para que no haya ningún desheredado en ningún lugar, y que Dios así lo ha dispuesto para probarle a los hombres que el llamado de Dios es para todos. No existen privilegios para nadie, no hay seres privilegiados. Dios llama a todos. Al mismo tiempo, los espíritus recuerdan a los médiums que si desvían de su objeto providencial la valiosa facultad que se les ha concedido, si la emplean en cosas fútiles o perjudiciales, si la ponen al servicio de los placeres y las frivolidades de la vida social, y si en vez de dar frutos saludables, dan frutos insanos, si se niegan a emplearla en bien de los demás, si no toman de ella ningún provecho para sí mismos en el sentido de que se ayuden con ella a mejorarse cada día más, entonces ellos serán igual que la higuera que no dio frutos. Entonces, no importa si somos espíritas católicos, budistas, musulmanes, espiritualistas en general, serán nuestras acciones las que hablarán por nosotros. Y todos podemos dar buenos frutos. Basta con que nos lo propongamos y le pongamos una fe verdadera a todo lo que hacemos.